Muy bien, niños, vamos a comenzar la clase de lenguaje. Primeramente, saludarlos, esperando, ¿cierto?, que el Señor les esté acompañando, ustedes junto a sus familias. ¿Ya? Vamos a comenzar la clase de lenguaje, ¿ya? Así que les invito a abrir sus textos en la página 28. Es una actividad cortita que tienen que realizar en esa página antes de ir a la siguiente, ¿ya? En la página 28, ¿qué tienes que hacer? Mira, la actividad dice... Bien, para comenzar, recuerda una noticia que te haya llamado la atención y luego responde las preguntas que se mencionan, ¿ya? ¿Has leído una noticia últimamente, ayer, antes de ayer, alguno de estos días? ¿Dónde la viste? ¿Ya? Entonces hay dos preguntas. ¿Qué hecho informaba la noticia que recordaste? Empieza a recordar, ¿qué noticia leíste por ahí? ¿Ya? Y lo menciona, y respondes ahí, ¿cierto? Mencionando algo cortito de la noticia. El hecho más relevante lo colocas ahí. Después, ¿en qué medio escuchaste, leíste esta noticia que acabas de recordar? ¿Habrá sido en la televisión? ¿Habrá sido en el diario? ¿En la radio? ¿O la leíste en internet? Y ahí marcas tú la opción con una X, ¿ya? Esa actividad es cortita. Y una pregunta para que tú te la respondas ahí. ¿Has escuchado, visto, leído noticias de otros países? ¿Ya? Y ahí tú empiezas a recordar. En la televisión, ¿cierto? Siempre están mostrando noticias de fuera de nuestro país, de otros países, en el diario, en el internet. ¿Ya? Bien, eso es lo que tienes que hacer en esta parte. Ahora, te invito a que vayamos a la página 33 de tu texto. ¿Ya? Página 33. Dice, escucha la noticia que leerá tu profesora. Bien, yo voy a leer una noticia aquí, ¿ya? Y tú vas a tener que recordar de esta noticia los hechos y detalles. La noticia es bien cortita, ¿ya? Voy a leer. Hallazgo histórico. Descubren ciudad más antigua de Europa. Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. Luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron parte de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. ¿Ya? Ahí estaba la noticia, la voy a volver a leer, pero antes de volver a leerla, quiero que en tu cuaderno, ¿cierto?, vas a responder las siguientes preguntas de la noticia. ¿Cuál es el hecho informativo? ¿Ya? Voy a volver a leer la noticia para que tú vayas recordando, ¿ya? La pregunta que tienes que responder es, ¿dónde ocurre el hecho? La 3, ¿quiénes participaron del hecho noticioso? 4, ¿cuándo ocurrió? Y 5, ¿por qué ocurrió este hecho? Ya todas estas preguntas yo las obtengo las respuestas de la noticia que yo te acabo de leer. Así que voy a leer nuevamente la noticia, ¿ya? Y anda recordando las preguntas. Por eso es importante que las anotes en tu cuaderno, vas dejando un espacio, ¿cierto? De unos 4 cuadritos para que te quede bien ahí ordenadito, bien separadito y después vas respondiendo, ¿ya? Bien, voy a volver a leer la noticia. Hallazgo histórico, dice. El título dice, descubren ciudad más antigua de Europa. Bajada de título. Los restos tendrían más de 2000 años que las pirámides de Egipto.
¿ya? Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. Luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Ya, entonces niños, con esta noticia, cierto que tú acabas de escuchar, vas a responder la primera pregunta en tu cuaderno y que dice así: ¿cuál es el hecho informativo? ¿Qué ocurrió? A ver, ¿cuál es el hecho? En el titular estaba, ¿cierto? Decía que el titular decía: descubren ciudad más antigua, ¿cierto?, de Europa. Bien, yo acá las tengo hechas, resueltas, pero la idea es que tú vayas recordando, ¿ya? Bien, ¿cuál es el hecho informativo entonces, la número 1? La respuesta sería: descubren ciudad más antigua de Europa. Ahí vas tú verificando si lo que tú habías respondido está correcto, ¿ya? La número 2, ¿dónde ocurre el hecho? En el mismo titular aparecía el lugar específico donde ocurrió, ¿cierto? En este caso, en Europa, en el continente europeo, ¿ya? Entonces ahí estaría la respuesta de la 2. ¿Dónde ocurrió el hecho? En Europa, decía el titular. Y después en el cuerpo igual se mencionaba, ¿ya? Bien, la número 3. A ver, la número 3 dice: ¿quiénes participaron del hecho noticioso? ¿Recuerdas? ¿Quiénes descubrieron esta ciudad enterrada? Fue un grupo de arqueólogos. Esa es la respuesta. Un grupo de arqueólogos, ¿cierto?, fue quien descubrió y participó de este hecho, ¿ya? Bien. Número 4. ¿Cuándo ocurrió? ¿Ya? ¿Cuándo ocurrió este hecho? Y la noticia decía que luego de 3 años de investigación se descubrió, ¿cierto?, esta ciudad enterrada. Entonces la respuesta ahí en cuándo ocurrió sería luego de 3 años de investigación, ¿ya? Luego de 3 años de investigación ocurrió este hecho. Y la última pregunta, que es la número 5, ¿por qué ocurrió este hecho? A ver, ¿por qué ocurrió este hecho? A ver, anda recordando tú, de acuerdo a lo que escuchaste, ¿ya? Bien, la noticia, ¿cierto?, responde a esta pregunta de la siguiente forma: ¿por qué ocurrió? Por una investigación que realizaron un grupo de expertos arqueólogos alemanes que hallaron los restos de la ciudad más antigua de Europa. Esa sería la respuesta, niños, ¿ya? Vuelvo a leer, mira. ¿Por qué ocurrió? Y la respuesta sería, porque la noticia así lo dice, por una investigación que realizaron un grupo de expertos arqueólogos alemanes que hallaron los restos de la ciudad más antigua de Europa, ¿ya? Esa sería la respuesta a la pregunta número 5. Recuerda que son 5 preguntas, ¿ya? Vamos a leerlas nuevamente. La pregunta número 1 es: ¿cuál es el hecho informativo? Y ahí dimos la respuesta, ¿cierto? Descubren ciudad más antigua de Europa. Esa es la información que entrega la noticia. ¿Dónde ocurre el hecho? Es el lugar específico donde ocurrió, ¿ya? En este caso dice que fue en Europa. 3. ¿Quiénes participaron del hecho noticioso? Y ahí también lo decía la noticia, ¿cierto? Que fue un grupo de arqueólogos que se dedicó, ¿cierto?, a hacer las investigaciones para que esto pudiera tener un resultado. ¿Y cuándo ocurrió?
luego de 3 años de investigación, finalmente dieron con los restos históricos de esta ciudad europea. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió el hecho? A ver, ¿cuál fue ¿por qué finalmente se logró tener un resultado? No fue al azar, ¿cierto? La noticia decía por una investigación que realizaron un grupo de expertos arqueólogos alemanes que hallaron los restos de la ciudad más antigua de Europa. ¿Ya, niños? Bien, ahí estaba entonces la noticia y las 5 preguntas que tú debes responder de esta noticia, que a su vez estas son las preguntas que toda noticia va a responder, ¿ya? ¿Cuál es el hecho informativo, cierto? ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes participaron? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Todas las noticias responden a estas 5 preguntas. Bien, niños, que tus respuestas estén claritas en el cuaderno. Recuerda que cada vez que comiences a escribir, tienes que hacerlo con mayúsculas, ¿cierto? Y colocar siempre el punto final cuando termines de responder, ¿ya? Con letra clarita, ordenadito. Recuerda también que no puede estar todo amontonado, por eso siempre anotas la primera pregunta, te saltas una línea y ahí recién das la respuesta. Te vuelves a saltar otra línea y ahí copias la pregunta 2, ¿ya? Bien separadito todo para que quede todo bien ordenadito. Esta actividad se realiza en el cuaderno, la página 33 en el cuaderno y la página 28 en tu texto. Entonces, una vez que tú acabes la actividad, mandas o subes las imágenes al Classroom, a la carpeta de lenguaje, recuerda, o al WhatsApp del curso si no puedes subirla a la plataforma. ¿Ya, chicos? Que tengan buena tarde, que Dios les acompañe y nos estamos viendo la próxima clase.